Y continuamos en la sala Nicolás Guillén de la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña, en esta edición 24 de la Feria Internacional del Libro de La Habana. En esta oportunidad me acompaña uno de los autores latinoamericanos más importantes de los últimos años. Se trata del autor colombiano Santiago Gamboa. Bienvenido a La Habana, bienvenido a esta Feria Internacional del Libro. Quisiera conocer primero de qué modo usted construye ese pacto entre realidad y ficción y de qué modo sus contextos de vida también se han infiltrado en su propia literatura. Bueno, muchas gracias por presentarme y por invitarme a este programa. Pues para mí las relaciones entre realidad y literatura pues obviamente son totalmente involuntarias, es decir, todo lo que yo escribo por necesidad y por definición incluye mi visión del mundo. Y en esa visión del mundo pues está todo, está mi lectura de lo que son las relaciones humanas, están mis lecturas literarias, está muy presente la literatura, por supuesto. Yo siempre he creído que más que autor colombiano, o cada autor de donde sea, cada autor es más bien como de su propia biblioteca, y esto no lo digo yo, esto lo dice un autor argentino que yo admiro mucho que se llama Rodrigo Fresán. La patria del escritor es su biblioteca, yo creo en eso. Las experiencias de lectura para mí tienen la misma validez que mis experiencias vitales. Para mí el viaje, por ejemplo, es muy importante porque mi vida en general pues ha transcurrido en diferentes países, he vivido en 5 países, viajado por otros 70 y entonces para mis personajes, por ejemplo, es muy importante, lo mismo que para mí, los viajes. Entonces mis novelas están llenas de viajes, llenas de desplazamientos. También he hablado sobre, por ejemplo, en una novela mía que se llama El síndrome de Ulises, hablo sobre la emigración a Europa de diferentes lugares del mundo. Entonces es un poco mi propia historia también, porque yo llegué a París a principios de los años 90. Es decir, yo pienso que la literatura y la novela sobre todo es una mezcla de imaginación, lecturas y memoria. La memoria pues para situar en la propia vida del autor es muchas veces el baúl de donde uno saca las herramientas con las que después construye otras cosas. Cuando uno describe una situación, no digo que necesariamente tiene que haberla vivido, porque para eso entonces tendríamos que escribir solo autobiografías, y ese no es mi caso. Yo creo que escribir una autobiografía solo el que sospecha, por lo menos, que su vida le interesa a alguien más, ¿no? Podemos hablar entonces de una ética de la escritura, y en caso de existir en su propio desarrollo, experiencia, ¿cómo se ha concebido? ¿Cómo la proyecta? Bueno, yo pienso que escribir incluye una ética y una estética, o sea, la estética incluye también una ética, hay que de alguna manera alinearse con algo que está dentro de uno mismo, porque la verdad de un libro no está por fuera de él, es una relación que se da entre el lector y el propio libro, o el autor y su trabajo literario. No se puede juzgar una novela por lo que sucede fuera de ella, y esa es la principal, para mí, ese es el principal llamado ético de un autor. Ahora bien, aquí en el panel se hablaba de que a la literatura se le exigen muchas cosas, como por ejemplo ser un reflejo de la realidad, como si fuera el periodismo. Claro, exigirle eso me parece que es probablemente innecesario, pero también hay que aceptar que como efecto secundario de la literatura está el dar una visión de la realidad. No se escriben novelas para defender ideas políticas, pero las ideas políticas forman parte de la visión de mundo de un autor y por lo tanto también están presentes. Yo lo que creo es que la literatura, incluso cuando no habla de la realidad, la está retratando a la realidad. Incluso cuando no habla de los seres humanos y de los problemas y las connivencias que hay entre ellos, está hablando sobre eso, porque en el fondo es una actividad que ha descrito con gran precisión y que sigue describiendo constantemente pues los elementos que forman la condición humana. Ese es el gran tema de la literatura. Y el gran tema en el fondo me iría todavía más allá. El gran tema de la literatura es el mismo de la vida, es el paso del tiempo. El paso del tiempo que hace que las cosas sean bellas pero después trágicas, que hacen que nos enamoremos y nos sintamos plenos de vida, pero después nos acercamos a la muerte. Yo pienso que ese es uno de los grandes, si no el gran tema de la literatura y del arte en general. Entonces, claro, todo lo demás son efectos secundarios, pero son importantes. Usted introdujo el tema del periodismo, se ha desempeñado también como corresponsal, como periodista. ¿Cómo entronca ambos cauces, digamos que el de la escritura de ficción con el del periodismo?
Bueno, el más importante escritor colombiano y probablemente uno de los más importantes en América Latina, Gabriel García Márquez, dijo hace ya mucho tiempo que la crónica periodística era un género literario. Por supuesto que la crónica tiene una gran diferencia y es que la realidad tiene que haber sucedido primero. Yo creo que es un acto de amor muy grande el de García Márquez, el de decir que la crónica periodística es un género literario. Pero lo que sí hay de verdad en esto, para mí, es que los problemas de la escritura de una buena crónica, muchos de esos problemas son problemas literarios. O sea, los problemas que debe resolver un escritor de crónica, que debe encontrar los grandes, los personajes, debe encontrar la acción que le permite explicar mejor un problema que hay en la realidad. La gran diferencia es que el periodismo depende de la realidad y la literatura no. La literatura puede hacer ficción y en esa ficción muchas veces, como decíamos antes, en esa ficción muchas veces hace propuestas de orden ético, moral e incluso político mucho más interesantes que las que encontramos en los propios tratados éticos, morales y políticos. Por lo tanto, la literatura siempre tiene una mirada privilegiada. El periodismo, ojalá el periodismo se escribiera mejor. La crónica periodística tiene, por supuesto, un potencial literario muy grande. Hay libros de John Lee Anderson, que es un cronista del New Yorker, que se leen de una manera tan apasionante como si fueran novelas, y uno sabe que además él le está haciendo a uno entender la realidad. Pero, es decir, lo que es igual no es la sustancia, no, el periodismo es totalmente distinto a la literatura. Lo que es igual no es la sustancia, lo que es igual es los problemas que se debe resolver para escribirla, porque en el fondo el material con el que se hace es el mismo, son las palabras, el lenguaje. Algunos críticos lo han situado también, digamos que en un contexto de renacer de las letras colombianas, de las letras latinoamericanas. En este sentido, ¿considera que existe, digamos, este momento de auge, de plenitud de la literatura latinoamericana? De ser así o no, ¿cuáles son esos caminos pendientes que debe recorrer todavía las letras latinoamericanas para legitimarse y para continuar ganando espacio entre los lectores? Bueno, yo no creo que haya muerto nunca, como para que hablemos de renacer. Lo que pasa es que siempre, es decir, las literaturas, en la literatura, a diferencia del deporte, pues no hay una edad en la que el protagonista se retira. La literatura, todavía tenemos autores del boom latinoamericano, Mario Vargas Llosa, que está escribiendo y que está en activo. Gabriel García Márquez murió hace un año, Carlos Fuentes, en fin, otros autores han muerto, pero la literatura siempre está viva, y en este momento, mientras estamos tú y yo hablando, hay un muchacho que está sentado en alguna habitación de América Latina, escribiendo la que será la gran obra dentro de 15 años o 10 años. La literatura es un proceso que está siempre vivo, que tiene mucho de presente, que se alimenta en la tradición, ¿no? Y que mira hacia adelante, que interroga, y esa interrogación está presente en la vida cotidiana de toda una región como América Latina, y por lo tanto su literatura está viva, ¿no? Porque en el fondo pensemos que la literatura nos permite interrogar el pasado, interrogar el presente, y a veces, sobre todo la poesía, interrogar el futuro también. Y por eso yo pienso que la literatura en ningún momento murió la literatura latinoamericana. Ha habido grandísimos autores después de los autores del boom latinoamericano, que han sido muy reconocidos en el resto del mundo, como el caso de Roberto Bolaño, el chileno. Luego ha habido caminos nuevos de la literatura, se ha centrado más hacia la experiencia, por ejemplo, urbana. En América Latina la experiencia urbana se ve mucho en la literatura, no quiere decir que sea la única. También sigue habiendo novelas ambientadas en espacios rurales, con una cierta sabiduría y conocimiento de esos temas. Pero generalmente las novelas recientes están ambientadas en las ciudades. Nos permiten conocer las nuevas ciudades latinoamericanas, que también a su vez se están reproponiendo y reproduciendo, y la literatura va dando cuenta de eso. Y no solo de eso, también la literatura también hay una nueva novela histórica en Colombia, por ejemplo, que habla de hechos y acontecimientos del pasado. Y a mí me parece que eso es una de las más grandes, interesantes creaciones.
cuando desde América Latina escribimos también no solo nuestras propias experiencias y nuestra historia, sino también las experiencias del mundo, porque en el fondo nosotros no escribimos con criterios, un escritor no escribe con criterio regional ni nacional, porque en su biblioteca está Tolstoy, está Heródoto, están los cronistas de Indias y la poesía japonesa. Esa es, en el fondo, la realidad a la que nosotros hacemos referencia en la literatura. Qué bien. Ahora me interesaría conocer también de algún modo cuáles son esos resortes que lo impulsan a escribir. O sea, cómo usted echa a andar esa maquinaria creadora a la hora de asumir ya el proceso de la escritura, el acto como tal. Pues eso, los orígenes de eso son misteriosos. Manuel Vázquez Montalbán decía que los escritores se debe a una deficiencia de calcio cuando era en su niñez y que por eso después escriben. Es posible. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, mi infancia no fue una infancia triste, fue una infancia muy feliz. Entonces yo no puedo decir que yo quiero rehacer mi vida desde otro punto de vista y que yo quiero crear un mundo en el que las cosas sean mejores, porque mi infancia fue muy feliz. De hecho, yo tuve que salir a buscar la infelicidad por mi cuenta. A mí la infelicidad nadie me la regaló, me tocó ir a buscarla. Y la encontré, por supuesto. Pero tuve que salir a buscarla. Y todo esto, en el fondo, para decirte que yo escribo porque me gusta leer. Porque desde que entré a la literatura como lector dije, este es el mundo del que no quiero volver a salir nunca. Y en este mundo quiero vivir todos los días de mi vida. Entonces, ser escritor es una manera de agravar las cosas. Cuando estás tan enfermo de eso, de esa belleza, maravilla, que es la literatura, que te permite vivir tantas vidas, ¿no? Te permite multiplicarte. Una vida es poca vida. La literatura te permite multiplicar por 1000 esa maravillosa sensación de estar vivo, de conocer, de experimentar cosas, de ser malo, bueno, asesino, víctima, de sufrir y de ser el que hace sufrir a otros. La literatura te permite desdoblarte en todas esas cosas que tú ya no vas a hacer. Y con el paso del tiempo, como decía antes, te das cuenta que la literatura, te hace más falta la literatura, porque cada vez la vida te da menos experiencias y entonces hay que ir cada vez con más frecuencia a la biblioteca. ¿Cuáles fueron los caminos que lo trajeron hasta la literatura cubana, hasta Cuba? Porque sé que has realizado también estudios de las letras cubanas. Bueno, la literatura cubana para mí ha sido importantísima porque creo que tiene tiene un perfil que la hace ser única y que al mismo tiempo una riqueza que no parece, o sea, que para mí es casi milagroso que en una población tan pequeña, Cuba ha tenido históricamente más o menos una proporción de 10-1 con México. México siempre ha tenido como 10 veces más población y sin embargo la lista de escritores importantes de Cuba es casi igual o a veces incluso superior que la del mismo México. Hay algo acá en esta confluencia de culturas, en este espacio que tiene o que tiende al universalismo, ¿no? La música cubana le da la vuelta al mundo, el arte cubano, la plástica, las experiencias políticas cubanas son y han sido fundamentales no solo para América Latina, sino para todo el mundo. Entonces, la literatura cubana para mí ha sido la poesía, la novela, tienen un clásico de la literatura en lengua española que es José Martí, y tienen gran parte de los más importantes novelistas, la poesía de Nicolás Guillén, que es lo más cercano a la música que puede producir el lenguaje. Es decir, a mí me parece que la literatura cubana expresa o me ayuda a acercarme a esa maravilla que es la cultura en un país como este, que tiene tanta riqueza y que tal vez es mejor no intentar entender de dónde viene para que no se vaya a dañar. Usted presenta un libro mañana martes, precisamente en uno de los espacios de la Feria Internacional del Libro. Coméntenos cuál es el título y digamos que de algún modo cuál es la historia que articula. Bueno, es una novela que se llama Plegarias Nocturnas, que presento con la editorial Arte y Literatura, y es una novela que habla sobre los años 2002 al 2010 en Colombia, en momentos del periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, que fue uno de los momentos más difíciles para la sociedad colombiana, un momento de mucha violencia silenciosa, y en ese contexto 2 jóvenes hermanos crecen
dos soñadores, les gusta el arte, la literatura, y crecen con el deseo absoluto de evadirse, de escapar de una familia en el que ellos se sienten oprimidos, de una ciudad en la que ellos también se sienten asfixiados y probablemente también de un país y de una sociedad, y en ese querer fugarse se pierden el uno del otro. Es un poco una historia muy clásica. A mí me gusta que mis libros tengan siempre como un diálogo con la literatura clásica, y es la vieja historia de que dos personas quieren estar juntas y muchas cosas se interponen. Y en este caso no son dos amantes, sino son dos hermanos que se aman con un amor de hermanos, no es una cosa, digamos, de incesto. Es un amor de hermanos que hace que en esa fuga se pierden el uno del otro. Entonces la novela es el intento de un tercero, de un cónsul, conmovido por la historia de ellos, de buscar reunirlos. Y lo que sucede entre medias para todos por intentar reunirse otra vez. Es decir, es un poco tratando de ser felices y de encontrar un espacio para ser felices, pues dos muchachos, hermanos, se encuentran con una especie de tragedia. Santiago, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por traer también su obra hasta el público de la isla. Yo le invito a que usted se acerque a los principales espacios de la Feria Internacional del Libro de La Habana.